Siempre me ha encantado viajar. He recorrido buena parte de Europa con mi antiguo Tiguan y precisamente por eso, cuando decidí comprar un coche eléctrico, me asaltaron un montón de dudas. ¿Tendrá suficiente autonomía para los viajes que hago? ¿Consumirá mucho más de lo que promete? ¿Cuánto tiempo perderé cargando? ¿Tendré que cambiar mi forma de viajar? Porque al final todas esas preguntas escondían una mucho más importante. ¿Voy a seguir disfrutando de viajar igual que antes? Después de miles de kilómetros con este coche, puedo decir que muchas de las cosas que imaginaba no han sido como pensaba. Algunas sí han cambiado, otras no han cambiado absolutamente nada, y hoy quiero enseñarte cuáles son, para qué, si tú también estás pensando en dar el salto a un coche eléctrico, puedas decidir con una experiencia real y no con lo que lees en internet. ¿Qué era lo que más me preocupaba antes de comprar el eléctrico? Lo que más me preocupaba era de tener que parar 200 veces a hacer la carga, de gastar tiempo planificando una ruta. Pues bueno, ahora vamos a hablar de eso. ¿Qué sigue siendo exactamente igual que cuando viajaba con mi Tiguan? Antes miraba la ruta, pues la miraba así por encima, ¿no? Para ver qué camino, por ejemplo, no sé, si vais a ir, por ejemplo, de Andorra a Barcelona, pues miraba a ver, ¿no? Hay 3 caminos por lo que ir, pues miraba, ¿no? Ahora pues lo hago igual. Estoy poniendo un ejemplo muy corto, pero ahora mismo lo hago igual. Otra pregunta, ¿antes hacía paradas? Las mismas que ahora. Lo único que cambia es el formato de la parada. Antes paraba para el baño y para comer igual que hago ahora. La única diferencia de que ahora cuando paro para ir al baño lo dejo cargando y cuando paro para comer pues también lo dejo cargando. Al final, tener tanta autonomía pues no te hace falta tener que parar por cargar, ¿no? Al final, cada 3 horas más o menos yo paro para ir al baño y esos 10 minutos carga y en esos 10 minutos te puedes hacer 200 kilómetros más. Para comer, yo soy celíaco, así que para mí parar antes con el Tiguan a comer normalmente lleva bocadillo, porque bueno, ya sabéis de que parar en una estación de servicio y tal, la comida es cara, mala, no hay mucha comida sin gluten, así que para mí es complicado. Entonces ahora hago igual, lo único que en vez de parar en una estación de servicio, pues paro en una estación de carga. Estaciones de carga hay muchísimas hoy en día ya. Entonces, pues bueno, cuando tengo hambre paro y lo dejo cargando. Siguiente pregunta, ¿tengo que planificar todas las rutas antes? Es como, no sé, miro el mapa para ver dónde tengo que parar y tal. No lo hago. Yo me siento en el coche y la verdad que ahora mismo estoy usando la aplicación de Mercedes, el navegador de Mercedes, y la verdad que va bastante bien. Te sabe controlar las paradas y tal. Entonces yo lo que hago es eso, yo pongo el destino en el navegador y ya me va diciendo las paradas. Cuando tengo ganas de ir al baño, pues hago igual, busco una estación de carga cerca de donde yo estoy y ya directamente Mercedes me recalcula la ruta. Otra pregunta sería que si miro los precios de carga y tal, pues seguimos con lo mismo. El navegador de Mercedes yo tengo configurado para que me busque las paradas con estaciones que tienen convenio con Mercedes y yo sé de que yo pago 0,38 por las Ionity y 0,41 creo que era por los demás proveedores. Entonces, bueno, yo me fío de Mercedes y la verdad que la ruta la calcula bastante bien. Así que si miro precio, no. Igual que antes tampoco miraba de cuál está más barata, la BP, la Cepsa, la Shell. No, tampoco lo miraba. Entonces, bueno, para mí en ese sentido tampoco cambia. La siguiente pregunta que mucha gente se pregunta es si se tarda igual conduciendo un coche eléctrico, bueno, haciendo una ruta con un coche eléctrico, que yendo con un coche gasolina. A ver, mi experiencia, el coche que yo tengo tiene unos 600 kilómetros de autonomía en autovía. Entonces, claro, yo 6 horas seguidas no voy a hacer. Yo tengo que parar para ir al baño, para comer y tal, igual que pararía con un gasolina. Ahora, si tengo prisa y tengo que llegar a un destino sí o sí, no sé, 1200 kilómetros, tengo que llegar en 12 horas, claro, sin parar o no sé, por ejemplo, de Andorra a Madrid. Andorra a Madrid son 6 horas. Pues tengo prisa porque yo que sé, ha pasado algo y tengo que ir a Madrid rápidamente, sin parar. Pues no voy a tardar lo mismo ahí. Pero por mi forma de viajar, sí tardó lo mismo. Tenéis un vídeo de la vuelta de Andorra a Andorra, donde podéis ver de que tardo 13 horas 15 minutos.
porque solo paro 2 veces a cargar. En una de ellas como, en otra tomo un café y después hago otra parada más sin cargar. Pero es que son paradas que yo también haría con el gasolina. Yo la verdad es que me tomo los viajes con tranquilidad. Normalmente no voy con prisas ni nada, ni tengo prisa por llegar. Yo me tomo los viajes disfrutando. Para mí hacer un viaje, como voy a hacer ahora, ¿no? A Francia, vamos a hacer después septiembre a Portugal, ¿no? Yo lo hago con tranquilidad. Para mí el trayecto de Andorra a Portugal o a Francia es parte del viaje. Es parte de disfrutar, de... Yo disfruto conduciendo y para mí es parte del viaje. No es cuando llega a Portugal, empieza mi viaje. No, no. Yo desde que me monto en el coche en Andorra, ya empieza mi viaje. Entonces para mí yo disfruto así. Hay gente que no, gente que conduce, que quiere llegar rápido, por ejemplo, a Portugal. Entonces sí, ahí sí vas a tener diferencia porque lo que estás buscando es ir rápidamente. Pero yo no, y ya te digo, no se pierde mucho tiempo. Yo sé que hay mitos de... Es que cuando llegas a cargarlo tienes un montón de coches porque la estación de carga está llena y tienes coches esperando. Nunca he ido a una estación de carga en autovía y que haya más del 50% ocupada. Nunca. Y me he recorrido España 4 veces, en 3 meses. Después, no sé. Es que vas hasta 1 hora cargando. No, no. Vale, sí. A mí me ha pasado de que los 17 minutos, esto que dice Mercedes, del 10% al 80%, el cargador tiene que ir muy fino. Y el cargador, pues bueno, pues normalmente no va tan fino como dicen, pero bueno, en vez de 17 minutos son 25. Pero es que bueno, yo al final, cuando paro a comer, que es cuando hago la carga rápida, yo no solo como y me voy. Yo estiro las piernas, me doy un paseo de 5 minutos para estirar las piernas, como, voy al baño. Y el otro día, cuando hicimos el trayecto de vuelta a Andorra, paramos a comer y había terminado la carga, yo no había terminado de comer, porque había ido al baño, porque no había terminado. Entonces para mí en ese sentido no... Hay muchos mitos que son mentiras. Por lo menos por mi experiencia. Ahora claro, si te compras un coche con 300 kilómetros de autonomía, ahí la cosa cambia. Pero es que hoy en día los coches se están haciendo con baterías grandes, con consumo cada vez más bajo. Entonces, no hemos llegado al punto final de las baterías ni nada, pero yo creo que ahora mismo hay muchos coches con los que se puede viajar prácticamente igual que con un gasolina. No estoy hablando solo del Mercedes CLA, yo creo que el Tesla Model 3 también puede viajar igual, y BMW ha sacado varios coches con bastante autonomía. No los he probado, pero probarlos próximamente. Pero yo creo de que sí se puede viajar, ¿eh? Yo por lo menos lo estoy haciendo. Vais a ver en futuro, como en septiembre vamos a hacer una ruta por Portugal. Así que vais a vivirlo y vais a ver cómo se viaja con un coche eléctrico. A ver, otra pregunta también es de que... Bueno, otra pregunta no, otro mito. Es que los cargadores están todos estropeados. Bueno, yo en autovía me he encontrado algunos estropeados o algunos que no cargaban. Ahí lo veis en el último vídeo que he publicado en Reus. Había 2 que no cargaban. Pero claro, si en una estación de servicio, una estación de carga, con 8 cargadores hay 2 que no funcionan, como pasaba en Reus, hay 6 libres. Y normalmente yo cuando estuve en Reus, había 2 que no cargaban en una estación, creo que eran de 8. Había 2 ocupados, 2 que no funcionaban, había 4 más libres. Y yo es que ni moví el coche. Ni moví el coche porque la manguera llega. Entonces, bueno, claro, es una cosa que hay que mejorar y que las estaciones de carga tienen que mejorar. Porque yo en 4 veces que he recorrido España, yo es que normalmente solo cargo fuera cuando viajo. En 4 veces yo creo que me he encontrado sin funcionar los 2 de Reus. Y en otra estación más había otro que no funcionaba, no me acuerdo dónde. No me acuerdo dónde. No me acuerdo dónde. Igual era en la de Antequera, pero tampoco funcionaba. Hubo uno que tampoco funcionaba y como cambié el coche y ya está. Ahí sí no llegaba la manguera. Un consejo que se me olvidaba antes de poner el broche final al vídeo es de que yo siempre cargo el coche al 100% antes de salir. Entonces, claro, tengo que organizarlo para ver si tarda unas 20 horas por mi enchufe, que es más lento, de calcularlo para cuando llegue la hora de salir, que esté al 100%.
Otra pregunta sería que, ¿qué me ha sorprendido después de tener la experiencia, ¿no? de viajar con un coche eléctrico? Sinceramente, lo que más me ha sorprendido es el coste de la carga en autovía, ¿eh? Pensaba que iba a ser más caro, pero pagando 38 céntimos por el kilovatio, ya habéis visto de que el precio en el que yo he hecho la vuelta a Andorra ha sido 45 euros. Claro, llevando la carga de casa, ¿no? Ponle 5 euros por la carga, 50 euros. Yo antes pagaba 150 euros. Entonces, es 3 veces más barato. Y no es cargando en casa todo el camino. Entonces, para mí es una pasada, vamos. 50 euros hacerte 1200 kilómetros. Pero es que después hay tantas cargadores gratis. Pues yo cuando voy a Algeciras no pago carga. Cargo en casa a mis padres, que me cuesta, no sé, 6-7 euros la carga entera. Y después hay tantos supermercados, tantos centros comerciales y tal, con la carga gratuita. Y bueno, ya la pregunta final, que mucha gente se estaría preguntando, ¿no? ¿Sirve el coche eléctrico para viajar? Yo os voy a contar mi experiencia. Y os voy a definir esta última pregunta con mi experiencia. Yo no intento convencer a nadie, ni quiero convencer a nadie de que el coche eléctrico es el perfecto para viajar. Cada uno tiene sus necesidades, cada uno que se compre lo que le guste, lo que necesite. Pero a mí con coche eléctrico me funciona viajar. Yo me he recorrido toda Europa con coche eléctrico, con coche con el Tiguan, y espero también recorrérmela con mi coche eléctrico. Os lo iré enseñando en el canal, los viajes que vamos haciendo. Este año ya sabéis que a Francia y a Portugal. Y bueno, a final de año creo que no. Pero bueno, el año que viene haremos más viajes. Y bueno, eso es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo.